Nos acompaña Manuel Rodríguez Piñeiro, que es el vicepresidente primero del Colegio de Médicos de Pontevedra, y quería preguntarle cuestiones sobre la atención primaria, pero antes sobre la actualidad. Es que mañana tienen un homenaje a 152 médicos jubilados y yo quería preguntarle, es un acto muy emotivo, pero que también invita a pensar, ¿no? ¿Realmente está garantizado el relevo con este volumen de médicos jubilados que van teniendo ustedes? Uy, la respuesta es tajante, ¿no? No, ¿no? La respuesta es tan tajante, por desgracia, el sistema ha obviado totalmente lo que es la formación de médicos a lo largo de estos últimos años e incluso ha reducido las plantillas de facultativos, lo cual supone que en los próximos 8 a 10 años se va a jubilar aproximadamente sobre el 50% de la plantilla. Es imposible cubrir el 50% de la plantilla a razón de 70, 80 médicos especialistas anuales en 10 años. Estamos hablando, pues eso, estamos hablando de 700 médicos, cuando se van a jubilar 1000 y muchos. O sea, es una situación realmente preocupante, ¿no? Por muy preocupante. Y nuestra área, no sé si los médicos están jubilando a los 70, como era costumbre, o ahora cómo se van antes, cómo está siendo. Vamos a ver, está habiendo un poco de todo. Por desgracia, debido a la gran presión y a la gran presión asistencial que hay y las malas condiciones laborales que tenemos, en este momento hay incluso médicos que están pidiendo la jubilación anticipada, algo que era inaudito hace cuestión de 5 o 8 años. La mayoría de los médicos intentaban, si se encontraban bien, intentaban estar el mayor tiempo posible trabajando. En el momento actual, el número de gente que prorroga no es mucho, por desgracia es poco. Quería preguntarle sobre esto, ¿no? Hay dos medidas que anuncia la Xunta, una es que piden 65 plazas MIR para médicos de familia y otra es una nueva categoría profesional de médico de familia para que trabaje a la vez en centro de salud y PAC. ¿Cómo ve el Colegio de Médicos estas medidas? Estas medidas las vemos auténticamente que consideramos primero que es un gran error. Consideramos que es un gran error porque lo que se está es volviendo a dividir a la atención primaria y hacemos que haya médicos A, médicos B, médicos C, algo que no puede ser. La atención primaria es una y como una que es debemos de mantenerla, no podemos separarla. Están haciendo médicos de familia de atención primaria ordinarios que no tienen derecho, no tienen obligación de hacer guardias, médicos de familia ordinarios que tienen obligación de hacer guardias y médicos de familia de PAC, es decir, que solo hacen guardias. Es decir, es inconcebible que en una misma especialidad, con unas mismas funciones, con una misma relación de actividad, haya 3 categorías diferentes. No tiene ningún sentido. En realidad son 2 categorías, porque el médico de PAC sigue siendo médico de familia ordinaria. Esto va a traer muchos perjuicios, principalmente para los médicos que en este momento tienen plaza en propiedad. Van a tener mucha dificultad para poder hacer un concurso de traslado. Posiblemente no lo puedan hacer, porque al haber otra categoría que está absorbiendo las nuevas plazas, ¿cómo hacen el concurso de traslado? Entonces, consideramos que ha sido un error, es una medida, a nuestro entender, precipitada, sin consultarla absolutamente con nadie, una decisión unilateral de la Consellería y que consideramos que debía de repensárselo. Uno de los argumentos de la Consellería es que este sistema funciona con médicos de hospital, que ya es así. No sé ustedes cómo lo ven, si no se puede equiparar. Vamos a ver, es que esto habría que remontarse a hace muchos años. Estoy hablando de hace 20 años, más de 20 años, del año 93. Con lo cual, estamos hablando de hace muchos años, que ahí se aprobó lo que fue el reglamento o cómo debía de funcionar la atención primaria. Ya en aquel momento se recogía este sistema que quieren imponernos. En el 2004-2005 se quiso aplicar algo que desde el 93 no se aplicó, se quiso aplicar en el 2004-95. Y ahí se vio el gran error que era aplicar este sistema. ¿Por qué? Pues por una causa muy sencilla. En hospital tú puedes programar muy bien las consultas, las cirugías, dependiendo del médico.
Y tú, al día siguiente de que el médico hace guardia, el médico libra porque se va a su casa, ha estado trabajando 24 horas y se va a su casa. Durante esa mañana eso se puede organizar muy bien. En atención primaria es muy difícil organizar eso, porque el paciente quiere ver a su médico cuando va a la consulta. Y si al día siguiente el médico no está porque está librante de guardia, tiene que ver lo otro. Y eso hoy lo estamos viendo. Los pacientes no quieren estar saltando de médico en médico todos los días. El médico de atención primaria es médico de familia. Y como médico de familia, la familia y la gente lo quiera ver a él siempre. Ya el hecho de las vacaciones o los LDs, muy bien, pero si eso lo ponemos, que hay que hacerlo 2 veces al mes como mínimo, me parece que es un error. Y eso se demostró en su momento que fue un error. Y en este momento es lo que quieren volver atrás a reconocer errores pasados. Y hay otra cuestión nueva que ustedes, los colegios, han protestado, ¿no? Que es ese sistema llamado SIDE para, bueno, cuando uno va al centro de salud que le digan, pues usted va con el farmacéutico, usted con la matrona, que en principio parecía una buena idea, pero ¿por qué se oponen? ¿Qué es lo que...? Vamos a ver, no quiero hablar mal de nadie, porque eso es algo que va en contra totalmente de nosotros, pero una de las cosas que no podemos es concebir que una persona por teléfono esté hablando, en teoría, con un personal auxiliar no cualificado ni con los mismos conocimientos que tiene un médico o incluso una enfermera, y que además es personal no sanitario. Y esté usted hablando por teléfono con una persona y le esté dando información de sus patologías y sus dolencias, algo que no es de recibo. Tenemos que tener presente que el personal administrativo no tiene acceso al Janus, no tiene acceso a la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque no puede ver la historia clínica del paciente. ¿Cómo hacemos que por teléfono el paciente le cuente su vida? O sea que... Es algo que consideramos que no es de recibo. Y creo que lo han recurrido, ¿no? También. Sí, bueno, estamos, por desgracia, todo hay que recurrir. Ya han recurrido varias cosas, ¿eh? Sí. Eso es verdad. Hay también, ahora se dice que es que los centros de salud están concebidos de una forma médico-centrista y que esto hay que solucionarlo, darle más peso a la enfermería. Ese concepto en sí, ¿usted lo comparte? O sea, Vamos a ver, el que hay que darle más peso a la enfermería en lo que es principalmente las patologías crónicas, eso es algo que ya estaba recogido, fíjate, en el decreto ese que acabo de hablar del 1993. Ya estaba recogido ahí, es decir, no estamos hablando de algo novedoso. Caso que hay que hacerlo bien y hay que... Las patologías crónicas, una enfermera está perfectamente cualificada pues para llevar una persona que tiene una diabetes, que tiene una hipertensión, es decir, bajo la supervisión del médico, pero quien lo lleva en el fondo, el crónico, lo lleva la enfermera. Cuando tiene una duda, para eso tiene el médico de apoyo, para eso tiene el médico de consulta. Y es algo que eso estaba ya recogido en su momento. ¿Qué pasa? Que no se estaba aplicando. ¿Y por qué no? Pues por muchas circunstancias, porque nunca se hicieron protocolos como Dios manda, nunca se hicieron unos protocolos de actividad y de trabajo como debiera de hacerse, donde el peso de la enfermería en esos apartados pudiera manifestarse a la hora de la consulta. Nosotros somos de los que decimos que el equipo de atención primaria consideramos que está formado por médico y enfermera principalmente. Y como bien sabes, en este momento ese equipo se ha roto. Desde el momento en que tú puedes tener una enfermera de mañana y un médico de tarde, o viceversa. Es decir, no hay equipo. No hay equipo. ¿Por qué? Porque la elección del médico y de la enfermera es elección del propio paciente, con lo cual el equipo de entrada ya se ha roto. Le quería preguntar también sobre estas novedades, es con los farmacéuticos, ¿no?, que pueden prescribir en algunos casos. Ustedes con los farmacéuticos tienen muchos roces, cuando quieren vacunar en farmacias enseguida saltan los médicos.
Es realmente intrusismo, o sea, no hay ninguna posibilidad ahí. Vamos a ver, tenemos algo muy claro, las carreras lo definen muy bien. Las carreras definen muy bien las funciones y las actividades que debemos de desarrollar cada uno de nuestras profesiones. El farmacéutico es el encargado principalmente, que es lo que hacían antes, hace muchos años, en las boticas, de crear la medicación, y la medicación la creaba en base a unas pautas o incluso fórmulas magistrales que eran indicadas en su momento por el médico, pero quien lo creaba era el farmacéutico, no el médico. El médico no era el que estaba capacitado para hacer esa... La prescribía, pero no estaba capacitado para hacerlo. Igual que el médico o el farmacéutico no está capacitado ni tiene los conocimientos para decir el tipo de medicación o cuándo una medicación hay que dársela a un paciente. Para eso tiene la capacitación al médico, con lo cual consideramos que lo que no podemos es pisarnos el terreno unos a otros. El farmacéutico tiene sus funciones, que son muy importantes, y el médico tiene las suyas. Y ahí sí que tenemos que tener muy claro el sitio que ocupamos cada uno. Hay otra medida que se me olvidaba, también se anuncia la construcción de 37 centros de salud y 14 que serán reformados como una gran aportación a primaria. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Creen que es una gran aportación a primaria? Hay un centro de salud en cada pueblo, prácticamente. Vamos a ver, yo lo veo como una solución desesperada, y esto ya lo hablo a título personal, por el análisis que yo puedo hacer. Lo veo como una solución desesperada porque uno de los grandes problemas que tiene la sanidad, principalmente en las grandes ciudades, es la falta de espacio. Por eso se puso el turno de tarde. Pero si tú sigues con el turno de tarde tal como lo tienes y creas la nueva categoría de médicos de familia que tienen que hacer guardias, ¿cuándo hacen guardias? Solo de noche. Porque si le toca trabajar de tarde, no puede hacer guardia de tarde. Claro. Solo haría guardias de noche. Entonces, ese es para mí, es el gran objetivo, es decir, intentar tener más espacio para poder ubicar a estos médicos y a esta gente esta nueva categoría que quieren crear, porque es la única explicación que yo le encuentro. Y al margen de esto que me dice de la categoría, que lo he entendido, ¿qué le parece que el hecho de que haya un centro de salud, incluso en Mondariz, en pueblos muy pequeños, hemos llegado con el edificio y con el médico hasta la puerta de casa? ¿Eso cómo lo ven ustedes? Vamos a ver, los médicos deben de trabajar, a nuestro entender, en equipos lo más cohesionados posibles. Tampoco es necesario que sean equipos muy grandes, que sean equipos relativamente pequeños, pueden trabajar perfectamente. Centros de salud como puede ser, acaba de nombrar Mondariz, que tiene 3 médicos, hombre, lo ideal es que tuviera posiblemente 4 o 5 médicos, no más tampoco. Y ahí, por ejemplo, se podría cohesionar un poco, pero ¿qué pasa? Tenemos un problema de la dispersión geográfica. La dispersión geográfica está ahí y tenemos que luchar contra ella. Lo que no podemos permitir es que un paciente tenga su médico a más de 40 minutos de coche y que lo tenga muy lejos. Entonces eso tenemos que mantenerlo. Por desgracia, la situación es que las aldeas se nos vacían, queda gente mayor en ellas y a esa gente mayor hay que darle atención. Entiendo. Y por preguntarle por la pandemia, ¿no? Que bueno, ahora estamos en niveles muy bajitos, no hay restricciones, están quitándolas casi todas. No sé, ¿le preocupa la situación? Que bueno, hay un pequeño repunte. ¿Cómo ve esta situación ahora mismo? Vamos a ver, aquí en Galicia no lo tenemos tan mal, tengo que reconocerlo. Pero hacia todo yo sigo diciendo lo mismo que dicen todos los epidemiólogos. Vacuna, 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 vacuna. Por favor, aquellos que no se han vacunado, que se vacunen, porque son un auténtico foco de infecciones y algo más importante, son un auténtico foco de mutaciones. Por eso sería importante que la vacunación se hiciera a nivel de todo el planeta, no digo del país, sino de todo el planeta, y que se hiciera de una manera masiva, porque es la única manera de evitar
mutaciones que nos pueden dar problemas en un futuro. Ahora aquí en Galicia se está iniciando la vacunación en mayores de 80 años, la revacunación en mayores de 80 años. Yo pienso que posiblemente sea algo muy positivo. Y lo estamos viendo en los casos que tenemos en UCI. La mayoría de los UCI son gente no vacunada. Y no sé si los centros de salud están un poco más desahogados, ahora que el COVID está un poco, bueno, en retroceso. Vamos a ver, los centros de salud no están más desahogados por una causa muy sencilla. No tenemos espacio. Lo dije antes. No hay espacio. Entonces, al no haber espacio, tenemos que dilatar en el tiempo las consultas y tenemos que hacer auténticas filigranas, llamémosle de alguna manera, para poder consultar a la gente, tanto darle la atención que se merece a la gente, tanto en presencial como telefónica, como de alguna fórmula. Porque si tenemos a todos presenciales, los centros de salud vuelven a ser auténticos mercados. Y entonces serían auténticos focos de infección, porque tenemos que tener presente que en una discoteca puede haber 1 o 2 personas enfermas, pero en un centro de salud no hay 1 o 2, están el 90% enfermos, por eso van. Bueno, ya por terminar, es la eterna cuestión que la Xunta dice, no tenemos médicos, no podemos contratar a más gente porque no hay. ¿Ustedes creen que sí hay alguna solución que sea inmediata? Porque todas parecen a largo plazo. ¿Hay alguna más inmediata que no sea? Vamos a ver, en este momento a corto plazo hay pocas medidas. Yo tengo que reconocer que es verdad, la falta de médicos es notoria porque o se nos han marchado o se han ido a la privada o se buscaron otra vida porque la situación en atención primaria principalmente no era muy buena, no es halagüeña, con lo cual, y estamos viendo residentes que están en segundo año, ven lo que están haciendo con su tutor y dicen, yo no me quedo, yo aquí no me quedo, esto es un trabajo desesperante, con lo cual la situación es que tenemos que mejorar mucho las condiciones de trabajo de nuestros médicos y posiblemente pedirle un gran esfuerzo, pero es que los grandes esfuerzos para pedirlos hay que retribuirlos. Y esta administración está por los grandes esfuerzos, pero sin retribuir, por la ley del yo mando. Y eso es lo que están haciendo. Y lo único que están haciendo es que la gente pues, se desespere y pase lo que dijimos al principio de la entrevista, que mucha gente se está planteándose la jubilación anticipada e incluso la jubilación en edad, algo que va a ser nefasto para el sistema. ¿Están mal pagados aquí en Galicia los médicos? No me refiero a que estén mal pagados. Tú lo que tienes que hacer es pagarle por sus horas en exceso que tú, que hacen cada día. Que tú le pides o le exiges que hace a mayores. Yo no estoy diciendo que estemos mal pagados en nuestra jornada ordinaria. Lo que estamos muy mal pagados es en nuestra jornada extraordinaria. Eso, en la extraordinaria, entiendo. En nuestra jornada extraordinaria cobramos la hora menos de la mitad de lo que es la jornada ordinaria. Con eso digo bastante. Sí. Es decir, claro. si, no es muy interesante ni muy atractivo, ¿no? Hacer, claro, si no, y si además tenemos otro problema, nuestro sueldo no podemos decir que es bajo, pero si hacemos jornada extraordinaria, el complemento de IRPF para pagar Hacienda se aumenta, con lo cual es menos lo que ganamos. Claro. Con lo cual, al final dice, yo voy a trabajar por 8 euros la hora. No. Claro. Me voy a agotar por 8 euros la hora. Porque no es trabajar, es trabajar mis 7 horas más las horas que sean. Y esas horas que sean a mayores a 8 euros o 10. No. Claro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Manuel por haber venido aquí al Atlántico y por contarnos todo esto. No, gracias a vosotros por invitarme. Muy bien.